Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 2 de enero del 2025. Nuestro primer programa del año, aquí como siempre al lado del cañón, para compartir con ustedes las más importantes informaciones del ámbito local e internacional. Espero hayan tenido un feliz fin de año, la Nochevieja, ¿verdad? En la celebración del 31. Ahí vi que tenemos una gran cantidad de fallecimientos, 29 sucesos de ese tipo, 29 niños intoxicados de alcohol. Algo increíble, no acabamos de aprender, y a los padres debieran darle una pela en cuero ahí en el barrio. Accidentes por pipa. Ahí veía en el transcurso de del 31, me parece que era un accidente que ocurrió aquí cerca del cruce de Ocoa, en la carretera del sur, la autopista Sánchez, la carretera Sánchez, no es autopista. Desafortunado por las imprudencias de los conductores. Ustedes no saben lo que es el estrés que uno toma en las carreteras cuando ve estos anormales, animales y anormales. Le caben las dos cosas, animales, anormales, estúpidos, jugándose la vida, haciendo unos rebases que ponen en peligro tanto a los que van con ellos como los que van por su carril normalmente. Y después tú los ves por ahí parados, detenidos, y dices, ¿por qué era que iban matándose? Como la Honda, tú sabes cómo decimos nosotros, como la Honda del pájaro malo. Entonces, ahí están los resultados. 29 fallecidos, cantidad de accidentados, heridos, lesionados, esos de motocicletas, ya usted sabe, quedan lisiados muchísimos. Entonces, como que no aprendemos, no acabamos a respetar el derecho ajeno, que es la paz, como decía don Benito Juárez, el prócer mexicano. Usted ve con esos rebases que hacen, que tienen que tirarse al carril, porque viene un vehículo ahí que te va para encima de ti, porque ellos, si no, a la mala, no hacen nada. Entonces, igual que las intoxicaciones alcohólicas de menores, no acabamos de aprender. Bueno, el 2025 empieza en el día de hoy, las actividades lentas, ¿no? A partir de, todavía viene el fin de semana largo del día 6 de enero de los Reyes, y de ahí para allá es entonces que la cosa realmente coge su cariz, ¿no? Yo siempre he dicho, y ustedes habrán oído el término, que tanto en enero es un mes calimocho, porque se trabajan no se trabajan los 22 días del mes, porque tenemos el día el día primero, teníamos el 6, tenemos el 21, tenemos el 26 de enero, que es el día de Duarte, de la Virgen, etcétera. Entonces, cuando usted calcula, más los sábados y domingos, ¿no? Métale ahí 8 más estos, se trabajan como 13 días. Pero nada, eso es así. Viene también la resaca de enero, los gastos, la gente acostumbra a darse esos gustos en diciembre, los estrenos, las compras aquí y acá, y como en economía hablamos de la ilusión monetaria, cuando te entran esos chelitos del doble, ¿verdad? La gente empieza a gastar y después se va de frenada. Y entonces después vienen las lamentaciones y los dolores de cabeza. Pero además, porque el poder adquisitivo ha disminuido mucho. Tú no compras lo mismo. Ahí veíamos lo de la cena de Navidad, cuánto había subido, entre un 15 y un 20% comparado con el año pasado. Y tú me dices, pero la inflación está 3,39. Sí, está en el rango. Pero una cosa es la inflación, que la inflación es el crecimiento de los precios. Se hace una canasta de productos y a esa canasta de productos se le pone un índice, se suman y eso da tanto, 1.450, para decir un número cualquiera. Luego, al mes que viene, esos mismos productos se calculan sus precios y eso, 1.450 era el otro y ahora es 1.460. Entonces esa diferencia es lo que se calcula del precio, o sea, los precios nunca bajan.
Cuando bajan es que hay deflación y es peor hasta que la inflación. Bueno, el hecho es ese, que el punto es el poder adquisitivo. Los precios suben, los productos suben de costo y tú tienes menos capacidad de compra partiendo de un mismo salario. Si a ti te pagan 10,000 pesos y todos los productos subieron, aunque la inflación fuera de 3, pero la acumulada, ese de este año, pero y la del año pasado, y la del otro, el otro, si a ti no te ajustan el salario, tu valor real disminuye y esa es la pérdida del poder adquisitivo. Entonces la gente también tiene esa problemática a la hora de gastar, porque tiene que gastar más para comprar lo mismo. Entonces tuvimos a la batalla de la fe de los evangélicos ayer, hay declaraciones de su principal, el pastor Ezequiel Molina. Ahorita vamos a verlas algunas de sus declaraciones, las más importantes. No son importantes, noticias. Y la comunidad evangélica, la grey religiosa es bastante amplia en el país, ¿no? Y ellos demuestran su power en esa actividad que hacen, donde por cierto hubo 3 conciertos consecutivos del grupo Aventura y Romeo Santos, explotaron eso ahí, no sé si habrá otro más, pero bueno, hubo 3 consecutivos ahí, ya ustedes saben, lo comentamos eso el 31, que también estuvimos acá haciendo nuestro último programa del año y este es el aquel era el último del 2024 y este es, el día de hoy, el primero del 2025. Entonces, a nivel internacional, señores, uno dice, o hay un refrán, es que la sabiduría popular no se equivoca, por algo es, ¿verdad? Esa acumulación de conocimientos y experiencias, la experiencia no se improvisa. Y ese refrán dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Ahí es donde tú realmente te das cuenta de la importancia de lo real, de que perdiste, el costo de lo que realmente perdiste. Y me refiero a que ustedes han visto cómo está Cuba con los apagones por un tubo, falta de divisas, plantas obsoletas, no hay dinero para inversión y reparación y tienen ese problema. Nosotros vivimos eso, falta de divisas. Nosotros aquí llegamos, cuando yo entré a trabajar al Banco Central en los 90, nosotros teníamos las filas en las estaciones de gasolina. ¿Por qué? Porque el precio del combustible se vendía muy barato, el gobierno, el Estado no recaudaba los suficientes recursos, no teníamos el dinero suficiente para comprar los dólares, para pagar los tanqueros que venían de crudo y de derivados. Y hasta que no se le depositaba a esos bancos que daban el ok, que sí, ok, entonces ellos no bombeaban el crudo o los combustibles. Y aquí hubo problemas de filas madrugando, la gente en las bombas, los carros los dejaban ahí, se acababa el combustible porque había escasez. Después lo vivimos una vez, eso fue ya en el gobierno, eso fue en el 90. Los precios, la inflación llegó al 100%. Y la devaluación, y hubo que tomar medidas económicas que el presidente Balaguer pues las aplicó sin haber llegado a acuerdo con el fondo, aplicó lo que había que aplicar y después cuando ya negoció con el fondo lo que recibimos fue el dinero que nos entraba por ayuda del Fondo Monetario. Pero lo que digo es que nosotros pasamos por esas calamidades, apagones por pipa. Todavía en el 4, cuando yo fui con Hipólito, teníamos apagones de 17 horas y habían lugares que duraban 2 y 3 días sin luz. Y así está Cuba. Y ahora mismo, Puerto Rico, por ejemplo, pasaron una noche vieja con un blackout, con un apagón masivo, cuando se va la luz totalmente. El apagón empezó en toda la isla a las 5:30 de la tarde, informó Luma Energy, que es la empresa que administra ahora mismo, y ese restablecimiento total podía durar un par de días. Ya ahora el 90 y pico % de los clientes, de los usuarios ya tiene electricidad, pero pasarse un 31 apagado, mire, se averiguó un cable subterráneo, hubo una salida en cascada de plantas y del sistema, lo que nosotros aquí hemos tenido. Cuando yo fui superintendente en el 2005, tuvimos 5 blackouts.
Yo convoqué al sector, tomamos medidas con la distribuidora, le asignamos funciones, va a tener que hacer tales y tales y tales inversiones y tal planificación de salida de circuito para proteger, para que no vuelva a suceder. Los generadores también, la transmisión también. Y ya, gracias a Dios, eso es algo que no se ve. Creo que en el gobierno de Danilo hubo 1 o 2 casos, pero ni siquiera se fue todo el sistema, porque las medidas que habíamos tomado pues protegían el sistema, igual se siguen aplicando, el Centro de Control de Energía y los acuerdos con todos los agentes del sector. Pero para que ustedes vean lo que es, por eso decía que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Cuando yo llegué al país y empecé a trabajar en la Comisión Nacional de Política Energética, eso ya no existe, eso quedaba en el Huacal, ahí, es mi primer trabajo cuando llegué al país. Nosotros hablábamos de un cable subterráneo. Los otros días estaban hablando del cable, pero era un cable para traer energía de Puerto Rico hacia nosotros, hacia la República Dominicana, porque nosotros teníamos escasez, insuficiencia de oferta y de inversiones. Puerto Rico le sobraba por pipa, porque entonces se le fueron las empresas para China, las farmacéuticas, que eran muy fuertes en Puerto Rico entonces. Todas esas cosas se han ido encadenando y miren ustedes, bueno, vino, como dicen, al dedo malo también todo se le pega. Vino el huracán María, aquel que destruyó todo el sistema prácticamente eléctrico. Pero nosotros también hemos tenido nuestros problemas y no nos ha pasado así. Miren ustedes, ahí vino un efecto cascada y un apagón general. Ya por lo menos le han restablecido, pero saben ustedes, imagínense lo que es pasarse las Navidades, el 31, día primero, sin electricidad, oscuro Puerto Rico. Nosotros, gracias a Dios, por el esfuerzo que se ha venido haciendo después de la capitalización, señores, porque hay gente todavía por ahí que habla tripregüiro. Después de la capitalización, aquí llovieron las inversiones. Ahí tenemos Itabo, que es la generadora que más produce. AES, Ejejaina, que son empresas capitalizadas, Ejejaina y Itabo. Catalina, las Puntas Catalinas. Mucha inversión privada tenemos. Y el ni se diga, con el consorcio de CEPEN y Enter Energy, que ahí no se va ni la luz prácticamente. Bueno, pero miren ustedes, por eso les decía que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Así está Puerto Rico y nosotros pasamos por esas calamidades, Puerto Rico y Cuba hoy día. Nuestros vecinos, de un pájaro las 2 alas. Desafortunado, le decía, los fallecidos aquí por las imprudencias y los accidentes y todo ese tipo de cosas. Pero en Estados Unidos, en New Orleans, ciudad que a mí me encanta, NOLA, como se llama, le dicen, New Orleans, que tiene lo que se llama el French Quarter. New Orleans me encanta porque es la cuna del jazz, es donde se toca allá. Ahí está Bourbon Street, una canción de Sting, Canal Street, del Mississippi. Hay muchas películas, es un lugar muy del Mardi Gras, que es su festival, como ¿verdad?, que le tiran los collares a las mujeres de los balcones y es una zona muy bonita. El 31, el día de la Nochevieja, ¿verdad?, un anormal o un tipo, dicen que con asociados y cosas relacionados con el ISIS, que el Daesh, los califatos de allá, de Irak, de Siria, aquellos que hubo que destruirlos, alquiló un vehículo, una furgoneta, una camioneta, y estaba la gente celebrando ahí en la esquina de Bourbon Street con Canal Street. Por ahí la gente pasea porque eso está lleno de bares y de restaurantes y todo, y eso es un paso peatonal, la gente lo que le gusta es caminar por ahí, eso es bellísimo. Entonces se metió y atropelló. Ya eso lo habían hecho una vez en Francia, otra vez en Inglaterra. En estos días en Alemania también hubo un caso como ese. Tienen que tomarse previsiones donde va a haber mucha aglomeración de personas porque de esto nadie se escapa. Se estrelló contra una multitud en Bourbon Street y atropelló. Habían 15, esta mañana veía, ya iban unos 15 fallecidos, más de 35, 40 heridos. Imagínese usted, una multitud paseando, celebrando, y lo anormal que venga en un vehículo y atropelle a todo el mundo que encuentre de camino. Y después sacó una pistola y empezó a tirar. El tipo había sido un
militar, reservista y cosas, pero relacionado con esta gente parece. Eso fue el 31. Bueno, desafortunado, las condolencias a todos esos fallecidos, y las autoridades tienen que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Ahí en New Orleans iba a haber esa misma noche un Super Bowl, que ellos le llaman de su fútbol americano, el All-State Bowl, en el Superdome, que tiene un gigantesco estadio que tienen, y esa misma noche, pero ellos tienen todavía un festival de jazz que es famosísimo. Tienen el Mardi Gras, que se celebra como que en febrero. Tienen un Sugar Bowl, que es de fútbol también americano. Tienen como 4 o 5 actividades más, porque es una ciudad muy turística y se hacen muchas actividades. Y el French Quarter, ahí, el barrio francés, esas casas victorianas con sus balcones y sus cosas, eso es un asunto muy turístico. Entonces tienen que tomar las autoridades previsiones con relación a eso. Igual aquí, esos de los teteos y esas locuras y esas cosas, allí a las 7 de la mañana veíamos el 31 en la prensa, un lío en Villajuana, mataron 2, un desastre, cuando la policía iba a pararle la música, tiraban, bueno, un desastre, un desastre. Bueno, siguiendo con los temas internacionales, ustedes saben el conflicto Ucrania-Rusia, pero habían 2 países que estaban solicitando, ya había sido aprobado, pero estaban bloqueados por Austria para el espacio Schengen. Espacio Schengen es todo, entonces para entrar a Europa te dan una visa, la visa Schengen, que tú luego en Europa tú te puedes desplazar de país en país a lo interno de la Unión Europea sin tener que necesitar visa de un país a otro, ese tipo de cosas. Aunque hay algunas restricciones, Alemania decía en estos días que iba a poner unas cosas ahí para que, por asunto de seguridad. Pero bueno, eso es lo que se acordó en la Unión Europea. Entonces Rumania y Bulgaria, que eran países de la órbita socialista soviética entonces, dependiente de las URSS, tenían una década esperando y 2 años por el veto del gobierno austríaco para poder participar de la libre circulación. Celebraron la eliminación del control. Los 2 países balcánicos habían accedido a la Unión Europea en el 2007. Son de los países más pobres de la Unión Europea porque vienen de lo que era la Unión Soviética. Pasan problemas políticos complicados ahora mismo. Entre ellos ya se fueron eliminados muchos puestos fronterizos. Van a aplicar de manera aleatoria, no a todos los vehículos y a todo el mundo, sino por información de inteligencia y aleatoria. Van a revisar aquí, cada 5, cada 10, no sé. Pero no va a haber esos controles que hay actualmente, que es a todo el mundo. Entonces, por esa frontera de Grecia y Bulgaria, pasan alrededor de 8 millones de personas, por ahí entran, y en unos 2 millones de vehículos, turistas rumanos y búlgaros. Pero antes de eliminarle el veto que había por Austria, tuvieron que invertir 130 millones de euros, y esta parte es la que le quería comentar a ustedes. 130 millones de euros adicionales en detectores de movimiento, cámaras térmicas, o sea, de ver de noche, que no, ¿verdad? Lanchas patrulleras y vehículos para vigilar su frontera con Turquía, donde pasan alrededor de 2 millones de camiones del Medio Oriente para entrar a... Usted sabe que el Bósforo divide, por ejemplo, Europa del Asia, y desde Turquía por ahí entran a Europa. Entonces, eso en todo sentido dice que va a beneficiar a Rumania con 2% de su Producto Interno Bruto. Es importante, pero ahí están los temas de seguridad. Pero vieron ustedes lo que le dije ahorita, cámaras térmicas, sensores de movimiento, lo que yo esperaba que se iba a hacer aquí con el muro, un muro inteligente, como íbamos a hacerlo en acuerdo con cooperación con el Estado de Israel, nuestro Estado amigo. Ah, no, se pusieron así una verja ciclónica y unos bloques con una valla ciclónica, ve tú a ver. Ve tú a ver. Ahorita ahí comento algo sobre lo de migración que le decía del 31, que dijeron que no iban a detener a nadie. Yo decía que esto no era un juego, que los haitianos no dan tregua. Ahorita hay algo que les voy a comentar. Pero importante ha sido la decisión ucraniana de detener el flujo de gas por los gasoductos que pasan por su territorio, que iban a los países todavía que compran gas ruso. Ucrania detuvo el miércoles el suministro de gas ruso, o sea, ayer,
a clientes europeos un acuerdo de tránsito que estaba antes de la guerra, pero que expiró ahora en el 24. Lo podían haber extendido, pero Ucrania dice que no, porque eso le produce muchas divisas a Rusia. Gazprom gana por la venta del gas y Ucrania cobra una tarifa, un peaje por el uso, ¿verdad?, del gasoducto. Dice el ministro de Energía de Ucrania que este es un evento histórico porque Rusia está perdiendo mercados e incurrirá en pérdidas financieras que necesita para financiar la guerra. Recordemos que antes de la guerra Rusia por eso pensaba que Europa no iba a reaccionar y el mundo, porque el 40% del gas que se consumía en Europa provenía de la Unión Soviética por tuberías de gas, que es mucho más barato hasta que los tanqueros, los metaneros, por ejemplo, esos que vienen a AES, aquí en Adón, hay unas informaciones ahorita comentaremos, pero bueno, ante esa situación, habían 4 mecanismos, uno por el Báltico, el Nord Stream 1, Nord Stream 2, que lo hicieron el sabotaje por Turquía y por Ucrania. Entonces va a seguir el de Turquía, pero Ucrania le dijo por aquí no, y eso lo va a afectar financieramente aún más. Entonces, Eslovaquia dijo que si le cortaban el gas, ellos le iban a cortar el suministro eléctrico, porque ese y Hungría son aliados de Putin, un tal Fico que se llama el de Eslovaquia. Entonces, pero esos son los mercados más rentables para Rusia porque le salen económicos. Imagínate, ya la tubería está hecho, fue el capital de inversión, ya después de eso con el peaje ya se recupera y eso está repago. Y por ahí el gas va a seguir supliendo, nada más es cobrar lo que llega allá. ¿Qué sale el gas sale de los yacimientos? Entonces se transporta para allá y ese es uno de los mercados más rentables y geográficamente accesibles. De 40% había caído a un 8% el suministro de gas. ¿Quiénes los han ido supliendo? Alemania hizo inversión en floating storage, en almacenamiento flotante de gas natural, como los que se hacen en tierra, los domos que usted ve ahí en Punta Caucedo, de AES y de Nadón, el otro que se construyó, pero también hay barcos que se hacen flotantes y eso es la manera más rápida y eso hizo Alemania. Y hoy día el de 40% el suministro cayó alrededor de un 8% el gas que Rusia inyecta a ese mercado y ahora con ese cierre le va a quedar nada más que la partecita de por ahí que entra por Turquía y Bulgaria. Pero como quiera, Europa ha apelado al gas de Azerbaiyán, los noruegos y los estadounidenses, que por eso yo les decía, el nuevo ministro que puso Trump ahí en la parte de la Environmental Protection Agency, la EPA, la EPA, ¿verdad? Dijo que a lograr la supremacía en el sector energético, si Estados Unidos está metiéndole casi 15 billones, con B, no millones, de metros cúbicos de gas produciendo algo histórico y en crudo también, 13.5 millones de barriles. Entonces, bueno, así están las cosas, eso todo tiene que ver con la guerra de Ucrania y por ahí las cosas, eso es para presionar aún más sanciones que vienen también antes de que se vaya Biden a Rusia para ver cómo les recortan el financiamiento de su guerra, que lo hacen en base a la venta de combustible, es lo único que tiene para vender. Entonces, la prensa nuestra rápidamente nos decía en sus primeras planas, debe tener lo de la batalla de la fe, aquí está, el listing dice, evangélicos abogan por un mejor sistema penitenciario, los hospitales tuvieron una carga pesada en la madrugada de ayer con todos los accidentes, al menos 29 murieron de forma violenta en Navidad y Año Nuevo, eso nos dice el listín, lo que acabamos de señalar. Evangélicos llaman a rescatar la fe y valores morales de la familia, nos trae el Caribe en su primera plana. También el Papa pide condonar la deuda a los países pobres. El presidente Abinader va hoy a Puerto Rico a la juramentación del gobernador, a la toma de posesión de la gobernadora, que es Jennifer González. La DNCD se autocalifica líder de incautaciones, no hay ninguna duda con respecto a eso, pero metieron la pata con lo de las 9.8 toneladas detectadas en
Caucedo, que no han todavía dado una respuesta. No debió haber hablado la DNCD, porque eso lo sabemos, pero debiera hablar de lo otro inmediatamente. Si va a hablar de eso, de que son líderes, que no hay ninguna duda, porque mientras más droga pasan, más se agarra. Entonces el Diario Libre dice, las borracheras y las motos pasan una factura trágica. El 80% de los sucesos, ahí está, involucraron motoristas. 29 menores de edad se intoxicaron por consumo de alcohol. Una buena pela, carajo, a los papás de esos muchachos en la porra, ¿eh? Eso es lo que hace falta. Pues bien, el ministro Ezequiel Molina, en la batalla de la fe, en el Olímpico, señaló que el pueblo está desviado por la mala calidad de pastores y sacerdotes. O sea, hay gente que se engancha a eso y lo que tiene es un buen negocio ahí. Y hemos visto pastores abusando de niñas. Eso se sabía y de hace mucho tiempo. Y en la iglesia hay la pederastía y todas esas cosas. Siempre habrán esas manzanas podridas y lo que esas ovejas, esos lobos que se visten de oveja para engañar a esa feligresía que cree que porque el tipo habla de Dios es de confiar. Y no son más que lobos disfrazados de oveja. Dice Ezequiel Molina que da miedo lo que estamos mirando. Tenemos una cantidad de teólogos, entre comillas, interpretando la Biblia a su antojo y comodidad. Y eso está matando la fe. Dice que en el mundo y en República Dominicana hay un espíritu de ingobernabilidad. Dice por otro lado que sobre la corrupción y los feminicidios, que hay salvajes que asesinando mujeres y ese tipo de cosas que no parecería que vinieron del vientre de una madre. La gente percibe, la gente piensa que todos los funcionarios públicos son ladrones, que todos los políticos son mentirosos y charlatanes. Mucha gente lo cree, hay muchos que sí lo son, pero no necesariamente la mayoría. Lo que pasa es que hay casos y desde el poder se hace un uso discrecional. Era como decía Nixon, aquel famoso estadista que salió muy desacreditado de la Dirty Dick, le decían, el sucio Dick, por tramposo y por verdad y cosas. Decía que las leyes eran para aplicárselas a los enemigos, por eso salió como salió. Entonces aquí también hay un uso utilitario de la persecución a la corrupción. Usted ve cómo hay cosas que se dan escándalos y se tapan y no se le da seguimiento siempre y cuando sean de la administración corriente. O sea, en este caso de la actual, pero también pasa en otras administraciones. Y por eso es que cuando salen las administraciones que se van viendo los casos, las auditorías. Cuando salió Hipólito, recuerdo que se habla de que mucho de la relación de Danilo y Hipólito era porque habían 45 auditorías. Lo que pasa es que el PLD, cuando llegó en aquella ocasión en el 4, no tenía poder congresional. El presidente del Senado era, imagínese usted, Ramón Alburquerque. Y yo no sé si era el mismo Pacheco el que estaba en la Cámara de Diputados. O sea, para aprobar todo lo que hubo que aprobar del desastre que quedó, del lío de Baninter, la crisis que hubo en el 4, que el dólar se metió a 60, pero ahora está a 60, pero fíjense ustedes como hace 12 años. Y el dólar llegó a 60 por uno. Y hubo que tomar muchas medidas, negociar con el Fondo Monetario, con el Club de París, pasar legislaciones que si no se acordaban con la oposición, no se iba a poder hacer, porque el PLD creo que tenía un senador o dos, no me acuerdo ya. El poder control total lo tenía en ese momento el PRD de entonces, porque había arrasado en las elecciones de medio tiempo del 2002 y después vino la crisis y ahí por ahí se desató todo. Entonces, en aquella época habían 45 auditorías y se dice que a Danilo, que era secretario de la presidencia, manejó el asunto con Hipólito y de ahí es que ellos se han enganchado y enllavado. Pero pasa en las otras administraciones. Ustedes ven cuando Danilo, el show que hicieron con Punta Catalina, que metieron un grupo de gente y después sacaron a otro y dejaron a otros. Ahí está don Bautista, que está ahora en la presidencia, que lo metieron ahí, metieron a Pacheco, metieron a Chu, después lo sacaron y dejaron a Andrés Bautista.
Y a los otros del PLD lo sacaron el tema de Punta Catalina. ¿Ustedes se acuerdan que lo metieron primero en el expediente? Y resulta que Jean Alain era peor que todo lo que estaban incluyendo en esas cosas. Pero es así. Por eso la población dice y tiene ese criterio. Entonces yo le decía en otro sentido, ayer, ¿verdad? Las declaraciones de migración, que no, que una tregua del 31 al día primero, y yo le decía que esto no es un relajo. Habían agarrado un autobús con 70 haitianos indocumentados, ilegales. Después yo veía el 31 salía, 16 agarraron en Montecristi y otro paquete por otro lado. Yo le decía, usted ve que no nos dan tregua, como yo decía, que esto no es un relajo, de que tregua. Los haitianos entran todos los días y están entrando por manada. Entonces, fíjense ustedes, entonces migración viene con esa lindeza. Miren esto, para que ustedes vean si tenía yo razón o no. Detienen 69 haitianos indocumentados en Valverde y en Montecristi. Fuera de aquellos, el ejército, patrullas del ejército durante un operativo, no fue migración, fue el ejército. El 31 y las primeras horas del 1 de enero. Nosotros dijimos que vamos a dar una tregua el 31 y el día primero. Digo, pero como que si a los haitianos les importa esa vaina, déjenme usar la palabra vaina. ¿Qué le importa a ellos que sea día primero, que sea 31? Entonces nosotros aquí no podemos cerrar ni pestañear un instante. Y espero que mi amigo, el vicealmirante Ballester, Lee Ballester, haya aprendido la lección. Aquí no sé, esto es 24/7, 365 días del año. Durante un operativo, entre el 31 y las primeras horas de enero, el cuerpo castrense informó, detuvieron 55 personas, se desplazaban en la oscuridad en la madrugada de la Nochevieja, nosotros durmiendo y ellos haciendo su papel. Nosotros celebrando y ellos llenando, metiéndose Haití entero para acá. Eso fue 55 por un lado. Luego en Montecristi, el 1 de enero, con la resaca y las calles vacías y la gente borracha, agarraron una jipeta Mitsubishi con 14 haitianos, conducida por un haitiano. Entonces no va a pasar nada con eso, pero ustedes ven cómo son las cosas. Por eso yo le decía a Migración cuando salió con esa pachotada, y que una pausa, una tregua, que eso se acostumbra. Aquí nada de lo que se acostumbre hay que seguirlo haciendo. Aquí lo que hay que dedicarse a defender la patria, la integridad territorial y sacar a todos los irregulares del país, ilegales. Punto. O ellos o nosotros. Simple y sencillo. Bueno, por otro lado, la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo validó la suspensión del contrato de la empresa Transcor Latam e Intran. Compra y contrataciones lo había suspendido por cosa irregular, porque no tenían el tiempo que requerían, los papeles que sometieron estaban en inglés, un sinnúmero de irregularidades que es verdad que se hicieron, pero esas compras y contrataciones fue la que permitió que en la página de Intran se subiera la licitación sin tener los fondos. Y él nunca ha explicado eso, el señor Carlos, el señor ese que quería estar en fiduciario y en los dos lados quería estar, Carlos Pimentel. Nunca ha explicado cómo fue que se cayó la página para subirlo y después se hizo el proceso y cómo fue que de 1.200 millones luego se adjudica en 1.317 millones. Él nunca ha explicado eso. Usted ve que las cosas aquí las presentan por la mitad. Lo fundamental, lo esencial es que subieron a eso sin poder, porque la ley dice que la institución tiene que tener la apropiación presupuestaria y el de finanzas dijo, tenemos, pero no tenían el dinero. Tuvieron que pasárselo de IDAC, ¿se acuerdan? De IDAC, en 2 partidas, que ni siquiera dio un solo tiro. Y así permitió compras y contrataciones y luego, bueno, viene y le suspendieron, hubo gente que sometió recursos y eso, y ellos suspendieron el contrato. Y es bien hecho, porque eso era todo muy irregular. Y ya están por ahí, yo no sé, están sueltos, no se sabe
si habrá juicio o nunca habrá juicio, porque obviamente, como les decía ahorita, esos juicios si nada más se dan cuando se está en otra administración. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado en enero 2025.